Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, Liz. Muy buenas tardes, Melanie. Buenas tardes, a ver. Bueno, están muy buenas tardes con todos. Se me escapan los nombres de algunos. Jóvenes, muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos en esta clase de hoy día de Física Superior, jóvenes, sean bienvenidos. Vamos a ver el día de hoy un tema correspondiente y relacionado a la clase anterior que ustedes realizaron. Por favor, no sé si tal vez están observando un archivo que estoy pasando en sus dispositivos. ¿Están observándolos? Sí, Liz. Ya, muy bien, muchas gracias. Como ustedes ven ahí, el tema de esta clase es vectores en un plano y pertenece al análisis vectorial, jóvenes. Análisis vectorial que ya nosotros ingresamos a ver en esta clase. Mi recomendación, ya saben, jóvenes, siempre estén en un lugar tranquilo, ¿no es cierto? Tomando apuntes y siempre, jóvenes, siempre preguntando, no se queden callados. Si tienen alguna duda, háganla saber en el tiempo correspondiente para poderles ayudar también. No dejemos al último la ayuda o el refuerzo que les pidan los docentes. Entonces, aprovechemos el momento. Si no están entendiendo, entonces se les repite de nuevo a ustedes y pues se quedan sin esa duda, ¿sí? Sin esa inquietud. Eso, jóvenes, mi recomendación entonces. 3 cositas. Apuntes en un lugar tranquilo y preguntando siempre, jóvenes, ¿sí? Hoy día vamos a trabajar. Por ahí, si tienen alguna calculadora de científica, también pueden sacarla para poder vamos a realizar vamos a trabajar con funciones trigonométricas, como son vectores, vamos a trabajar con ello. Entonces, eso, mi recomendación, jóvenes. Vamos a empezar con esta reflexión, ¿sí? Esta reflexión que nos dice o nos mencionó, pues, Anthony Saint. Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada. Otra vez repito, para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? A ver, vamos a escucharlo a Criollo. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. ¿Qué te parece esta reflexión? ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Cómo la entiendes tú? A mí me da, bueno, a entender de que hay que ver de diferentes puntos de vista para cuando un problema se nos presenta o cuando, digamos, estamos inconformes con algo, hay que ver de otra manera, o sea, de otro punto de vista. Ya, muy bien, gracias, Miguel. Exactamente, jóvenes. Cuando tengan ustedes no sé, un problema que estén atravesando, ya sea personal, emocional, académico, laboral, no siempre lo vean por un solo punto de vista, jóvenes. Siempre veamos por diferentes puntos de vista. Pongámonos también a veces en estos problemas, a veces no nos ponemos en el zapato de la otra persona. Entonces, también poner la mano en el corazón cuando existen problemas de esa forma, cuando existen situaciones adversas a nuestro criterio. Entonces, también ponerse en los zapatos de las otras personas, ¿sí? Verlo por todos los puntos a cualquier problema que ustedes estén atravesando, ¿sí? Y recordarles siempre, jóvenes, que ustedes, pues, en lo académico, más que todo en lo académico, como estamos tratando en la clase de hoy, en lo académico, ustedes recuerden que siempre nosotros estamos estudiando es para llegar a realizar un objetivo, ¿sí? El objetivo de ustedes es graduarse, ¿no es cierto? Y luego entrar al mundo laboral, ¿no es cierto? Todos creo que tienen ese objetivo de llegar a tener algún trabajo. Para eso es lo que estamos estudiando, es el objetivo final, ¿no es cierto? No creo que la mayoría de ustedes solamente lo vayan a colgar en su pared al certificado de bachillerato, sino para algo va a realizarse, ¿no es cierto? Para algo nos va a servir. Entonces, si nos transcurre en todo este año lectivo, que ya es el último para ustedes, hay algún problema, veámoslo por cualquier dirección. Cambiemos la dirección de la mirada, como nos dice Anthony. Listo, jóvenes. Con esta reflexión quería empezar el día de hoy. El objetivo, ¿sí? El objetivo de esta clase, ¿sí? Es que ustedes empleen vectores geométricos en un plano y operen en ese plano, en 2 dimensiones, con aplicaciones en física, claro está. Aquí estamos viendo la materia de física superior. Y bueno, vamos a tratar un poco de la ecuación de la recta y vamos a utilizar métodos gráficos, analíticos y tecnológicos a su vez para ir entendiendo lo que son vectores. Ustedes este tema de vectores
Este temita de vectores ya lo vieron, ya lo vienen arrastrando varios. Lo comenzaron a ver desde primero, luego segundo, tercero en matemáticas y vuelta de nuevo lo topamos aquí. En esta clase lo vamos a ver un poco más profundo, ¿sí? Un profundo. Vamos a empezar por cosas, por elementos que intervienen los vectores que siempre están interviniendo y luego ya vamos a ver a las aplicaciones en física, dónde se los aplica. Entonces, vectores geométricos. En la clase anterior, ustedes recordarán que vimos en la penúltima clase, vimos nosotros sistemas de coordenadas. Incluso veíamos que existían coordenadas rectangulares, ¿sí? De una forma gráfica y de una forma, lo podíamos escribir en coordenadas de esta forma, ¿no es cierto? Luego también están las coordenadas polares y por último están las coordenadas geográficas. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto. Hicieron ustedes un trabajo. Este tema anterior, este tema previo nos va a servir esta tarde. ¿Sí? Esta tarde y lo que resta de tiempo en vectores. Entonces, tenerlo muy en cuenta. Ustedes como ya hicieron su trabajito, entonces se van a acordar hoy día de estas rectangulares, polares y geográficas. Sistemas de coordenadas en un plano. Vectores. ¿Qué es un vector? Siempre hablamos de vectores, pero ¿qué es? En realidad, como ustedes saben, esta palabra o este concepto de vectores nace pues de las magnitudes que nosotros veíamos en la primera clase, donde existían las magnitudes escalares, las magnitudes vectoriales. Decíamos que las escalares pues siempre son el número y su unidad, nada más. Solo está representada por un número, real, positivo o también puede ser negativo. Y siempre acompañada de su unidad de medida. Miren, aquí hay ejemplos de longitud, tiempo, masa, temperatura, energía y carga eléctrica. Son magnitudes escalares. En cambio, los vectores o las magnitudes vectoriales no solamente necesitamos un número, tiene que tener un tamaño, tiene que tener una dirección, tiene que tener un sentido. Ya, esos elementos están, o esos conceptos apartes, están relacionados con lo que es vector. Ejemplos de ellos, pues, de vectores, de magnitudes vectoriales, perdón, son desplazamiento, la velocidad, la fuerza, la aceleración. En matemática y en física, vector no es más que una línea recta con una flecha. ¿Sí? Es una línea recta con una flecha, nada más, así como lo escuchan. Claro que le damos otro sentido, otro concepto, no solamente de esa forma, le damos otro concepto en matemáticas y en física para que no digamos que suene un poco feo. Entonces, le decimos que los vectores son segmentos orientados. Un vector es un segmento orientado, como estamos viendo aquí, en este ejemplo de aquí, ¿no es cierto? Es un segmento orientado. Aquí tenemos una gráfica en la parte derecha. Hay una gráfica de un vector. Como ustedes ven aquí, es una línea recta con una flecha. ¿Ya? Gráficamente, ese es de esta forma, como ustedes ven. Tiene algunas letras aquí. Tenemos la letra A, la B, ¿no es cierto? Tiene líneas entrecortadas, tiene un ángulo. Todo vector siempre está determinado, definido, o siempre está acompañado de algunos conceptos más, los que les decía anteriormente. Por ejemplo, está acompañado del tamaño. ¿Sí? Hay un elemento que se llama tamaño. Ese tamaño representa una escala seleccionada de un valor numérico de ese vector, que también se lo llama módulo o magnitud. Módulo o magnitud. Y también existe otro concepto que es la dirección. La dirección no es más que, jóvenes, el ángulo. El ángulo que forma un vector con el eje X. Siempre con el eje X. Si estamos hablando nosotros en el plano cartesiano, siempre con el eje X positivo, ¿sí? Y luego antihorario, ¿no es cierto? Lo medimos en este caso al ángulo, a la dirección de este vector, o sea, ¿dónde está el vector? También existe otro concepto que son el sentido, ¿sí? El sentido. Hay estudiantes, me incluyo yo, también fui estudiante algún día, siempre se confunde con dirección y sentido. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes, no es lo mismo, jóvenes. La dirección siempre es el ángulo medido desde el eje X hacia donde está el vector, pero el sentido, en cambio, es la punta a donde está direccionado ese vector. Como ustedes ven, aquí tenemos este vector, este ejemplo. Este vector está apuntando ascendentemente, está yendo desde un punto bajo hacia un punto, digámoslo arriba, ¿no es cierto? Ascendentemente. Tenemos este sentido, puede haber un sentido hacia arriba, hacia abajo, puede haber un sentido hacia la derecha, puede haber un sentido hacia la izquierda, ascendente o descendente. Entonces tenemos algunos tipos de sentidos.
Aquí este vector tiene un sentido ascendente, está ascendiendo este vector. También, aparte de esto, de estos tres, tamaño o también llamado módulo, dirección y sentido, también existe el punto de origen donde nace el vector, donde se origina el vector, en este caso es el punto A, miren, y luego está un punto extremo donde finaliza el vector, en este caso sería el punto B. Entonces, tenemos siempre un punto A, perdón, un punto de origen y un punto extremo, ¿ya? La línea de acción también existe en un vector. La línea de acción es donde se encuentra el vector, donde descansa el vector. En este caso sería la línea donde está entrecortada, donde ustedes están viendo aquí entrecortada, sería la línea. A esa le llamamos línea de acción. Siempre está dirigido o direccionado el vector ahí, en esa recta. Los vectores, ¿sí? Los vectores en física se acostumbran siempre a escribirlos con letras mayúsculas. Y de arriba en su letrita, en esta letrita, miren por ejemplo, aquí estoy poniendo un ejemplo, siempre se le pone una flechita, ¿sí? Una flechita. Esa flechita de ahí me quiere decir que es un vector, que estamos tratando con el vector A, en este caso con el vector A. Y si hablamos del módulo, en cambio, que es el tamaño del vector, que es la longitud del vector, en cambio esto es, se lo representa con la misma letra, ¿no es cierto? La misma letra, pero acompañada con dos líneas paralelas, así como estamos viéndolo aquí. A esto le llamamos, en cambio, si ustedes ven en algún libro o en la tarea que van a realizar, se le llama módulo del vector o tamaño del vector o la longitud del vector, son sinónimos. Entonces tenemos ahí es la notación. Existen varias formas de expresar un vector, no solamente la que les acabo de mostrar. Existen varias formas. Y están relacionadas a las coordenadas que ustedes vieron como conocimiento previo, anterior, que hicieron un trabajo. Entonces, miren, un vector también se puede escribir o expresar en función de su módulo y ángulo y ángulos. ¿Sí? A esto también se lo conoce como coordenadas polares. Aquí tenemos el ejemplo, por favor observe su dispositivo, observe la pantalla. Tenemos el vector A. Este es igual, entre paréntesis, bueno, aquí he puesto un paréntesis, al ángulo, miren aquí, perdón, al módulo. Aquí no le han puesto, este autor no acostumbra ponerle las dos lineecitas paralelas, pero se supone que es el módulo. Cuando está la letra también solita, también es el módulo. Ya, entonces, este vector A, la forma de expresar este vector A en un módulo y ángulo está su módulo, coma, ángulo, aquí que está la letra teta. Entonces, miren, aquí tenemos este vector A, una forma de expresar en coordenadas polares. También tenemos otra forma que es en las coordenadas rectangulares, ¿sí? En función de sus coordenadas rectangulares. Miren, este vector A, el mismo anterior, queda como coordenada rectangular igual a la componente en X o A sub X, A sub Y, o componente en Y. Se les llama componentes a estos de aquí, a estas letritas que acompañan en tanto en X como en Y, componente en X y componente en Y. Tenemos otra forma de representar este vector en coordenadas rectangulares. Otra forma, y es la que más se va a utilizar en este estudio, es en función de sus vectores base. Es la misma, los mismos vectores anteriores, vemos el ejemplo, tenemos el vector A, pero este vector A es igual en cambio ahora a la componente en X, que era A sub X, acompañada de una letra I, de un vector I. Miren, fíjense que tiene una flechita arriba. Ese vector se llama vector base o vector unitario. ¿Sí? Vector base. Si estamos hablando de la componente en X, entonces el vector base es Y. Si estamos hablando de la componente en Y, el vector base entonces es J. Entonces son sus vectores bases. Sí, siempre van a estar acompañados cuando estamos hablando en función de sus vectores bases con Y y con J. Si a veces estamos hablando en terceras, aquí como es dos dimensiones, solamente tenemos X y Y. Si estuviéramos hablando de una tercera dimensión sería X, Y, Z y el vector base de Z sería K. Luego ya vamos a ir viendo esa parte. Luego, también la forma de expresar un vector es en función de sus coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas es el mismo vector anterior, miren el ejemplo, es el vector A y este es igual al módulo del vector que sería A, ¿no es cierto? Y coma su rumbo. Recuerden que el rumbo era según como nos den a nosotros el ejemplo. Puede ser de norte a sur,
de norte a, no, perdón, de norte a este, de norte a oeste, de sur a este o de sur a oeste, cualquiera de ellos. Entonces el rumbo con las coordenadas geográficas. Y por último, la última forma de expresar un vector, ¿sí?, es en función de su módulo y su vector unitario, como estamos viendo aquí, miren, el módulo aquí del vector y su vector unitario, o su unitario también que se llama. Listo, miren, son 5 formas más de expresar un vector. En cualquiera de estas formas, ustedes pueden encontrarlos en cualquier texto, ya sea de física o de matemáticas, de cualquiera de estas formas, pero en realidad están hablando de vectores. Y cada una de ellas tiene una correspondencia, o digámoslo así, se pueden transformar de una a otra o viceversa, ¿sí? Yo puedo transformar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, o de coordenadas rectangulares a coordenadas geográficas, etcétera, o viceversa. Entonces, todas tienen su correspondencia. Eso lo vamos a ver. Aquí hay unos ejercicios, miren lo que vieron anteriormente, casi parecido, pero aquí estamos hablando de vectores. Me dicen que represente gráficamente los siguientes vectores. Y me da este vector de aquí, A, vector A es igual a 15M, punto y coma S. ¿Qué querrá decir S? ¿Qué querrá decir S ahí? A ver. Sur. Muy bien, Palma. Ya, muy bien todos. Ya, miren, sur. Entonces, este vector A está yendo o está su dirección. ¿Será dirección o será sentido? A ver. Si nosotros hablamos anteriormente de lo que es una dirección, es el ángulo. En cambio, el sentido. Está con un sentido hacia el sur. Entonces, miren. Aquí este vector está dibujado aquí. Su origen está justo coincide con en el plano cartesiano, o en este plano geográfico, coincide con el 0,0, ¿no es cierto? Con el origen. Entonces, si desplazamos, nos dice que mide 15 metros, o su módulo es 15 metros hacia el sur. Entonces, si me piden representar gráficamente este vector, pues quedaría así como estamos observándolo en la parte inferior. ¿Sí? Si estamos hablando de coordenadas geográficas, obviamente yo tengo que hacer un plano geográfico, ¿sí? Entonces, por eso está norte, sur, este, oeste, y este va hacia el sur, 15 metros, tiene de medida este vector A. A continuación hay otro ejemplo, ustedes pueden darse cuenta en la parte derecha. Aquí nos dice así mismo que represente gráficamente el siguiente vector, vector B. Este vector B es igual a 50 kgf. Ese kgf quiere decir kilogramos fuerza. 50 kilogramos fuerza. Punto y coma 140 grados. Como ustedes pueden darse cuenta ahí, ¿en qué coordenadas estará dado ese vector ahí? A ver, ¿en qué coordenadas? Tenemos 3 tipos de coordenadas. Coordenadas geográficas, coordenadas rectangulares y coordenadas polares. ¿En qué tipo de coordenadas estará dado este? ¿No es cierto? Muy bien, gracias. Polares, ¿no es cierto? Polares. Entonces, miren, dense cuenta que nos está dando el módulo, que son 50 kilogramos fuerza y 140 grados, que es el ángulo. Entonces, yo rápidamente digo, no, pues este vector está dado en coordenadas polares. Como son coordenadas polares, entonces trato con un plano polar, donde el plano polar ustedes pueden darse cuenta que también igual es XY, pero siempre de inicio o para medir el ángulo siempre cojo el eje X positivo, ¿sí? O sea, quiere decir que aquí comienza con 0 grados y voy antihorario, ¿sí? Antihorario hacia donde está el vector, 140 grados. Puedo hacerlo con un graduador y llegar a los 140 grados y trazar este vector. Miren, este vector comienza desde aquí, desde el origen hacia donde está la puntita o el punto extremo. Este tiene 50 kilogramos fuerza de módulo, este vector B. Entonces quedaría establecido así como lo estamos observando aquí en pantalla. Luego tengo otros ejemplos más. Miren, aquí tenemos otra vez en coordenadas polares, este vector de 28 centímetros, 225 grados. De la misma forma, tenemos aquí que lo representen gráficamente. Entonces estamos tratando de coordenadas polares, entonces tengo que hacer un plano polar. X, Y, ¿no es cierto? Sus ejes
trazo o me ayudo de un graduador, 225 grados, ¿no es cierto? Tomando de referencia el eje X hacia donde está el vector y luego trazo los 28 centímetros que tiene este vector D, ¿ya? Y quedaría representado gráficamente. Acá, en cambio, como ustedes pueden darse cuenta, en la parte derecha tenemos el vector C. Este vector C es igual a 40 kilómetros sobre hora. Estamos hablando de una velocidad, miren. Como estamos diciendo anteriormente que la velocidad es vectorial, aquí estamos hablando de una velocidad. Supongamos que es un automóvil. Este automóvil está moviéndose, ¿sí?, de sur a este 70 grados. Entonces, como estamos hablando, miren, aquí si nos damos cuenta es coordenadas coordenadas geográficas. Entonces, me está diciendo que, ¿cómo me doy cuenta de esto? En el rumbo. El rumbo me dice de sur a este 70 grados. Entonces, trato con un plano geográfico. Entonces, pongo norte, sur, este y oeste, como estamos viéndolo aquí, por favor. Y luego, los 70 grados se miden desde sur a este, me dice. Entonces, el eje del sur aquí está hacia el este, hacia donde está el vector, y trazo la medida de este módulo, que son 40 kilómetros sobre hora. Entonces he trazado este vector, como lo estamos viendo, este vector C, con su grado de 70 grados de sur a este. Coordenadas geográficas en este caso. Puede darse, o pueden tener ustedes también un trabajo donde se dé al contrario, se dé el gráfico y le piden a ustedes que determinen el módulo y me determinen la dirección. Miren, eso es lo que nos está pidiendo aquí en este ejercicio, determinar el módulo, determinar la dirección de los siguientes vectores. Entonces, miren, nos dan aquí graficados y si yo veo aquí que este plano es geográfico, norte, sur, este, oeste, miren, rápidamente se me da el dato. Entonces, tengo que tratar con coordenadas geográficas. Entonces, el vector es llamado M, vector M. Entonces, pongo vector M igual, entre paréntesis, el módulo del vector me está diciendo aquí que son 20 kilómetros. Entonces, 20 kilómetros sobre hora sería aquí. Aquí le han puesto segundo, aquí sería hora. Coma, NO. NO quiere decir noroeste. 45 grados. ¿Por qué no ponemos los 45 aquí en el medio de N y O? Porque siempre se acostumbra cuando son coordenadas geográficas, cuando son 45, solamente 45, simplemente se lo deja así, NO. Se sobreentiende que aquí son 45 grados. O también puede ser el caso que lo pongan al 45, no hay ningún problema ahí. Si vemos el otro ejemplo que está en la parte derecha, estamos hablando, miren, aquí así mismo me piden módulo y dirección de este vector de aquí. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros vemos aquí que tenemos un ángulo. Ya rápidamente, si yo tengo un ángulo, estoy hablando de coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, si yo mido este ángulo desde el eje X, porque solamente aquí me dice 80 grados, ese no sería el ángulo total. ¿Sí? Entonces, si yo lo mido desde el eje X positivo hacia donde está el vector, si comienzo desde aquí hasta donde el eje Y, serían 90 grados, más 90 grados serían 180, y 80 grados más que no me da la figura serían 260 grados. O sea, todo este ángulo ha sido 260 grados. Y el módulo es de 3 metros. Como ya tengo todo esto, entonces el vector n es igual a 3 metros, 260 grados. De esa forma, se lo puede representar esto o se lo puede cambiar de una forma gráfica y encontramos el módulo y dirección o coordenadas polares como estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces, esto son vectores. Miren, ya se relacionan con lo que vimos anteriormente nosotros, con las coordenadas polares, rectangulares y geográficas. ¿Ya? Entonces tenemos aquí. Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta de los ejercicios? Chicos. No, Lisa. ¿No hay ninguna? Listo, continúo. Vamos a ver, un vector en un plano también se puede descomponer. Se lo puede descomponer, se lo puede componer. Vamos a ver la descomposición de un vector. ¿Cómo se descompone un vector? A ver, aquí tenemos otra vez el gráfico del vector. Miren, voy a encerrarlo aquí. Ustedes pueden darse cuenta. Primero analizo el gráfico. ¿Sí? Siempre ustedes igual, de la misma forma. Analizo el gráfico. Ustedes pueden ver aquí que es el vector A. Está con color negro. Vector A. Este vector A tiene un ángulo, el ángulo alfa. ¿Ya? Este vector
me doy cuenta que en sus ejes X y Y tiene otros vectores más, uno en color gris, que estamos viéndolo ahí, que ustedes están observando también, y dice aquí delta X. Este vector de aquí son vectores, son sus componentes del vector, así se llaman, componentes del vector. Tanto tenemos una en X y otra en Y. Componen al vector o también lo descomponen. ¿Ya? Este vector de aquí quedaría, si estamos tratando con coordenadas cartesianas, quedaría, el vector A es igual al componente en X, componente en Y. ¿Sí? Si nosotros, o habrá ejercicios donde nosotros nos piden solo encontrar la componente. Por ejemplo, componente en X. Entonces yo tengo fórmulas. Miren, aquí tengo AX o la componente en X es igual al módulo del vector, en este caso el módulo de A, del vector A, por coseno de alfa. Si ustedes se preguntaran de dónde salió ese coseno, esa función trigonométrica, pues son de las funciones trigonométricas para resolver un triángulo rectángulo. Si nos podemos darnos cuenta aquí, hemos formado o se forma un triángulo rectángulo, ya se ha visto de cualquier forma, de esta forma o de esta otra forma. Son triángulos rectángulos. Entonces, de ahí sale esta fórmula que ustedes ven como componentes. Si yo quiero encontrar la componente en Y, la fórmula, ¿sí? La fórmula sería A, componente en Y es igual al módulo de A por el seno de alfa. ¿Sí? Por el seno del ángulo, este ángulo que estamos viendo aquí, este ángulo de aquí. ¿Sí? Entonces, miren, dos fórmulas para encontrar componentes. ¿Sí? Aquí ustedes, bueno, ya hemos visto algunas fórmulas anteriores. Ustedes pueden ayudarse con un formulario, jóvenes, ya en este momento. Un formulario es, bueno, los estudiantes saben llevarlo en una libretita. ¿Sí? En una libretita van sacando todas las fórmulas que hemos visto, van poniéndolos ahí. O también otros estudiantes cogen una cartilla, recortan una cartulina, ¿sí? Y ahí van poniendo también sus formulitas. Entonces esto les va a permitir a ustedes al momento de que realicen ejercicios solamente no ir a buscar toda la teoría, sino simplemente ya tengo las fórmulas y voy reemplazando nada más en esas fórmulas los valores. Entonces miren, aquí ya tenemos dos fórmulas, ¿sí? Si yo quiero encontrar el tamaño del vector, o sea, cuánto mide este vector, ¿sí? Este vector de aquí, cuánto mide, también hay una fórmula y es la fórmula del módulo. El módulo del vector es igual, a ver, quitemos esto, es igual a, se lo representa aquí, miren, con la letra mayúscula, pueden poner ustedes también dos lineecitas paralelas, así como están viendo ahí en pantalla. Al módulo de A es igual a raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. ¿Sí? Esto es teorema de Pitágoras. Netamente teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, miren, aquí con esta fórmula nosotros sacamos el módulo de un vector. Si a mí me piden el ángulo, también habrá casos donde le pidan el ángulo de este vector, no se conoce el ángulo, entonces la fórmula para encontrar ese ángulo nos valemos de la función trigonométrica tangente. La tangente de alfa o del ángulo es igual a la componente en Y sobre la componente en X. Y he encontrado el ángulo de este vector. Entonces, miren, 4 fórmulas, jóvenes, que ya pueden estar en su formulario, ¿sí? Incluso luego cuando ya hagamos ejercicio se les va a hacer más fácil. ¿Listo? Así se lo puede descomponer. Miren, se lo descompone en sus componentes, se lo descompone en su módulo, se descompone en su dirección al vector, a los vectores. Dentro de estos vectores también existen los ángulos directores. Y esa es la base principal para luego ir entendiendo los demás. Ángulos directores. Ángulos directores, ¿qué es? ¿Qué es en un vector ángulos directores? No es el mismo ángulo del vector. Es diferente ángulo del vector que ángulos directores. Los ángulos directores son aquellos, ¿sí? Son aquellos ángulos que forma el vector con los ejes positivos de X y Y. Ojo, dice ejes positivos, solo positivos, tanto de X como Y si estamos hablando de un plano cartesiano. ¿Ya? O de un sistema de coordenadas rectangulares, si estamos hablando de ello. Estos ángulos directores siempre varían entre 0 y 180. Por ejemplo, si ustedes están realizando el ejercicio y les sale 190, ya pueden darse cuenta que está mal el ejercicio. Pueden volver de nuevo a realizarlo. Entonces, siempre van a variar entre 0
y 180 grados. No existe convección para el giro de este ángulo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, veamos el grafiquito que ustedes ven acá. Miren. En la parte inferior están los ángulos directores. Está el vector P. Miren, aquí está el vector P. Y está el ángulo alfa. Este ángulo alfa de aquí está tomado desde el eje X hacia donde está el vector. Puede ser de esa forma antihorario o también puede ser horario. ¿Sí? El giro puede ser horario o puede ser antihorario. No existe convención para el giro, puede ser cualquiera de los dos. Y asimismo con el ángulo beta, ¿sí? Con el ángulo beta, que es tomado desde el eje positivo de Y hacia donde está el vector, ¿sí? Ya sea de una forma horaria o también puede ser antihoraria. De cualquiera de los dos puede ser. Los ángulos directores en el plano son alfa. Este alfa de aquí, esta letra es alfa. ¿Ya? Es el que forma siempre, por lo regular es el que forma el vector con el eje positivo de las X. Y beta es el que forma el vector con el eje positivo de las Y. Entonces estos son los ángulos, los famosos ángulos vectores. ¿Existen fórmulas para encontrar ángulos vectores? Sí, sí existen fórmulas. Aquí están. ¿Sí? Aquí están. Los cosenos directores, por ejemplo, si yo quiero encontrar alfa, el ángulo alfa, el que forma con el eje X hacia donde está el vector, es esta fórmula de aquí. Coseno de alfa es igual a la componente en X sobre el módulo del vector. Ese se llama el módulo. Y también existe el otro coseno director, ¿sí? O el ángulo director, el otro ángulo director que sería el coseno de beta es igual a la componente en Y sobre el módulo, que sería este vector, este ángulo de aquí, lo encontraríamos con esta fórmula. Miren, dos fórmulas más. Serían en total 6 fórmulas ya que hemos visto aquí. Entonces, miren, ángulos directores dentro de un vector. ¿Ya? Jóvenes, vamos a hacer ejercicios, pero antes de realizar estos ejercicios que tengo aquí, que son para la pizarra, quisiera escucharlos a ustedes, a ver si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor. No, no me parece, no me dicen nada. Listo. Vamos a ver esta parte de aquí. Miren, vamos a ver, aquí hay 3 ejercicios. Vamos a lograr, creo que por razón de tiempo, bueno, vamos a lograr hacer los 2 primeros. Miren, aquí nos dice que en los 3 ejercicios nos piden que determinen los ángulos directores. En los 3 ejercicios. Entonces, para realizarlos, vamos uno por uno, voy analizándolo. Por ejemplo, el primero es este vector de aquí, es el vector E. ¿Sí? El vector E es igual a menos 4i más 10j y este es cm centímetros. Ya está dado en centímetros. Yo les hago una pregunta antes de pasar a la pizarra. Este vector está dado en qué coordenadas? A ver. ¿En qué coordenadas está dado? Angular. A ver, ¿quién me ayudó? No, ya. A ver, Gabriela, ¿me repites de nuevo, por favor? Rectangulares. Ya, muy bien. Rectangular, ¿no es cierto? Rectangular. Ya vimos anteriormente, ¿no es cierto? Estaban con sus componentes en X y componente en Y. E incluso están aquí los ángulos, perdón, los vectores base o vectores unitarios. Listo, miren. Si vemos el ejercicio 2, en cambio, ¿en qué coordenada estará dado este vector? Polares. Muy bien, excelente. Ya, muy bien, muchas gracias. ¿Y el último? Polares. Por ahí alguien. A ver, vamos viéndolo. Nos queda esa duda, ¿por qué? Miren, aquí tenemos una coma. Antes de la coma dice 80 kgf, ya vimos que era kilogramos fuerza. Ese es el módulo del vector. Luego, aparte de ese, tiene S 20 grados y la O. Es la O, no es el 0, por si acaso. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? ¿La S qué quiere decir? Ya, ¿no es cierto? Y el otro es. Entonces, estamos hablando de ¿qué? De unas coordenadas. Geográficas. Eso, muy bien, excelente. Geográficas, ¿ya? Geográficas. Entonces, miren, geográficas. Me regreso aquí al ejercicio 2. Esta n de aquí no se vayan a confundir. No quiere decir que es norte. Esa n es parte del módulo. Son 40 newtons. Cuando ustedes veían fuerzas, ahí estaban los newtons. Estamos hablando de fuerza aquí, ¿ya?
Eso tengámoslo presente. Vamos a hacerlo a este primero. Vamos a enfocarnos en ahorita, en este momento. Vamos a encontrar los ángulos directores. Voy a quitar esto. Ustedes pueden tomar una captura, ¿sí? O pueden tenerlo también, lo tienen ustedes ya subido en su plataforma de Teams. Quito esto. Y ahora me están viendo a mí. Voy a poner acá la pizarra en primer plano para que puedan verla. Listo, espero que la estén viendo. ¿Sí? ¿Estén observándola? ¿Si están observándola bien, jóvenes? Por favor, ¿me ayudan? Sí, Lisa. Ya, muy bien. Vamos a hacer el primero. Primer ejercicio, recuerden, me están pidiendo ángulos directores. Primero comienzo con datos. Datos del ejercicio. En los datos del ejercicio me dan, ¿qué me dan? Me dan el vector. El vector E, ¿sí? El vector E es igual a ¿qué? A menos 4i, que es el vector base i, más 10j, ¿sí? Y esto es centímetros. Listo, miren, centímetros. Eso me da nada más. Y me piden que encuentre los ángulos directores. Ya saben, los ángulos directores para ustedes es alfa, no lo sé, tengo que encontrarlo. Y también es beta, no lo sé, tengo que encontrarlo. ¿Ya? Aparte de eso, yo también del ejercicio puedo sacar lo siguiente. Aparte de estos datos, estos tres datos, yo puedo sacar lo siguiente. Miren, puedo sacar componentes. Aquí tenemos la componente en X. Recuerden que esto es un vector. ¿Sí? Y como yo sé que es X, pues está acompañado de su vector base Y. Y la componente en Y, en cambio, es más 10. ¿Ya? Esos datos yo puedo sacarlo aparte. Y aquí sería EX es igual a menos 4. ¿Sí? Menos 4. Y la componente en Y sería 10 positivo. ¿Sí? 10 positivo. Esto, miren, es muy importante los signos. ¿Sí? ¿Ya? ¿De dónde sacaba estos valores? De aquí, del vector. Vamos con las fórmulas. Fórmulas que necesito. Ustedes pueden sacar ya su formulario, hacen las fórmulas, bueno, ¿cierto? Ya miren, ahí tenemos fórmulas. Fórmulas, como me piden ángulos directores, yo sé que el ángulo director coseno de alfa, para encontrar alfa es igual a ¿qué? Coseno de alfa es igual a la componente en X sobre el módulo. El módulo. Yo lo pongo así, el módulo siempre acostumbro ponerlo así. ¿Ya? Y el otro ángulo de vector que es beta, lo puedo encontrar con esta fórmula. Coseno de beta, o de ese ángulo, es la componente en Y sobre el módulo. ¿Listo? Bien. Esas son las dos fórmulas que me van a permitir a mí encontrar el ejercicio, lo que me piden. Si yo me doy cuenta las fórmulas, a ver, vamos a analizar un poco las fórmulas antes de hacer la solución. Yo me pregunto, ¿tengo la componente en X en estos datos? Sí, sí las tengo, están aquí. En el otro, para encontrar beta, si tengo la componente Y, sí, también la tengo. Lo que no tengo es módulo del vector. ¿Sí? Lo que no tengo es el módulo del vector. Como ustedes ven, en las dos fórmulas se repite el módulo del vector. La fórmula del módulo del vector es siempre teorema de Pitágoras. Entonces, E es igual a raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Esta es la fórmula para encontrar el módulo. Entonces, si yo quiero encontrar alfa y quiero encontrar beta, entonces tengo que primero encontrar este módulo. ¿Sí? Este módulo. Entonces vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Voy a borrar porque la pizarra es muy pequeña. ¿Sí? Igual, como ustedes saben, el video queda grabado. Ustedes pueden regresarlo de nuevo y observarlo. ¿Ya? Voy a sacar el módulo. Solución, entonces, del ejercicio. Solución del ejercicio. El módulo es igual a raíz cuadrada. ¿De qué? De la componente en X es igual a menos 4 entre paréntesis al cuadrado, más la componente en Y, que es igual a 10 al cuadrado. ¿Listo? Si yo saco, primero voy sacando de potencia en potencia. Menos 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. Ya. 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100. Sí. ¿Ya? Listo, 100.
16 más 100, ¿cuánto saldrá? 116. 16. 116. Raíz cuadrada de 116, ¿cuánto saldrá? Ahí me ayudan con su calculadora. 3,77. Ya, dejémoslo con un decimal. Si yo lo redondeo, me queda 10.8. 10,8. ¿Ya? Entonces, el módulo de este vector E es 10,8. Y como ustedes veían ahí en el dato que me daban en la diapositiva, estaba dado en centímetros. Entonces, esto es centímetros. 10,8 centímetros. Es muy importante poner la unidad de medida para saber en qué estoy trabajando. A veces está dado en newtons, a veces está dado en kilogramos fuerza, entonces estoy trabajando en centímetros. Listo. Tengo todo esto, tengo el módulo, tengo las componentes. Ahora sí, reemplazo. Reemplazo, ¿en dónde? En estas fórmulas de los ángulos directores. Entonces, borremos esta parte de aquí. Borremos esta parte, ya nos acordamos. Ya, entonces, miren, coseno de alfa era igual a la componente en X. Recordemos de los datos que teníamos. La componente en X era igual a menos 4. Sobre el módulo. El módulo es igual a 10,8. Quitemos las unidades de medida un momento y me queda 10,8. Si yo saco esta fracción, menos 4 dividido para 10,8, ¿cuánto me sale? Menos 0,37. Muy bien, excelente. Menos 0.37. Si yo saco este coseno, pasa al otro miembro, hacerse el coseno inverso. Recordarán ustedes las funciones trigonométricas. Coseno inverso de menos 0.37. Recordarán que su calculadora tiene que estar trabajado en radianes para que le salga un ángulo, ¿sí? Las calculadoras primero digamos así, se las programa para que nos entiendan lo que queremos sacar. Si yo saco todo esto en mi calculadora científica, ¿me sale cuánto? 111,71. 111,71. Dejémosle con 7. Entonces, el ángulo alfa ha sido 111,7 grados. ¿Está entre 0 a 180? Sí. Entonces estoy viendo que sí estoy bien. ¿Ya? No me estanco ahí. Si yo lo grafico a este vector, ustedes pueden graficarlo al vector tranquilamente, porque ustedes ya lo conocen muy bien cómo graficar, cómo transformar de coordenadas rectangulares a un gráfico. Y lo pueden graficar y darse cuenta que ese ángulo sí es verdad, sí tiene 111.7. Vamos a ver, este es el primer ángulo director. Vamos a encontrar el otro ángulo, que es beta. Recordarán que este ángulo es la medida del eje X hacia donde está el vector, ¿sí? Y siempre el eje X positivo. Coseno de beta es igual a la componente en Y, en cambio. Componente en Y tenía de dato 10, ¿sí? 10 sobre, otra vez el módulo, que es 10,8. Este lo tenía como dato. Si yo saco la división de esto, ustedes también pueden sacar su calculadora, le sale coseno de beta igual a 0.93. Ya, si lo redondeamos nos sale 93, ¿ya? Para que no coger todos los decimales. Entonces 93. Saquemos el coseno inverso. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? 21,5. 21,5. 21.56. Ya, 21,56. Ya, a mí me salió 22.2. ¿Sí? Si sacamos coseno a la menos 1 de 0.93, verán que es signo positivo. A mí me sale 22,2 grados. Si alguno de ustedes se le preguntar, dice, y ahora licenciado, entonces, ¿cómo yo sé cuál es la respuesta correcta? Jóvenes, no importa. Aquí no puede oscilar entre 21,9 o 21,9999, o podemos oscilar entre 22, acercándose, a eso me refiero, acercándose al número decimal que tenemos aquí. Tampoco no vamos a poner aquí un 80 o un 190.
Entonces, de ahí en ese momento estamos dándonos cuenta que ya está mal el ángulo director. Entonces, si es un número aproximado, ya no hay problema. Por ejemplo, puede ser aquí 21,99, como les digo, entonces no hay ningún problema. Igual sigue siendo 22. Igual, y también aquí igual, puede ser un 111,7 o 780, como sea, ¿no es cierto? Pero están aproximándose a los cosenos, perdón, a los ángulos directores, o también llamados cosenos directores. Esto me pedía el ejercicio y aquí está, señores. Aquí están los dos ángulos directores. ¿Alguna pregunta a través del ejercicio? No, Lisa. Ya, vamos con el otro. Así para avanzar rapidito, ¿ya? Y bueno, creo que por razón este va a ser el último. A ver, tengo un ratito. Aquí tenemos la diapositiva. Ya, miren el segundo. Pueden ustedes tomar incluso ahí una captura. Este segundo nos dice, ya vimos nosotros que estaba dado en coordenadas polares. 40N quiere decir 40 newtons, es el módulo. Y los 220 grados es el ángulo. Lo mismo me piden ángulos directores. ¿Sí? Lo mismo me están pidiendo aquí. Entonces lo mismo voy a realizar. Claro, pero con la diferencia que aquí estamos tratando de coordenadas polares. ¿Sí? Entonces voy a quitar otra vez esto. ¿Ya? Y vamos a hacerlo rápidamente en la pizarra. Quito aquí y voy a hacerlo acá. A ver, voy a borrar esto. Como datos, lo único que me da es, en este caso, el vector. Ustedes pueden darse cuenta ahí. Entonces, datos del ejercicio, del segundo. Estamos haciendo el segundo ejercicio. A ver, ya tengo aquí una diapositiva. Se me fue la diapositiva. Y ahí está. Tengo vector Q, miren la flechita de arriba, es igual a 40 newtons, 220 grados. Eso me piden que encuentre el ángulo de vector alfa, el ángulo de vector beta, ¿ya? Eso me piden que encuentre. Aparte, ¿sí? De los datos, yo puedo darme cuenta de esto. Estos 40 newtons es el módulo de este vector. Entonces, yo ya tengo ese dato. El módulo del vector es igual a 40 newtons. Miren, ya no tengo que estarlo sacando con la fórmula de Pitágoras. Si no, ya me lo dan. Y este 220 grados es el ángulo que existe tomando de referencia el eje X hacia donde está el vector. En un vector es el ángulo del vector. Entonces vamos a llamarle teta, para no confundirnos con los alfa y beta. Entonces sería 220 grados. 220 grados. Listo, miren, ahí tenemos. Tenemos todos los datos que me dan. Vamos con las fórmulas. Fórmula del ejercicio. Igual, coseno de alfa es igual, en este caso, a la componente en X, Q de X, ¿sí? Sobre el módulo en este caso, de este pequeño vector. Luego, coseno de beta es igual ¿a qué? A Q de Y, en cambio, a la componente en Y de este vector. Sobre el módulo. Sí, sobre el módulo. Miren, tengo dos fórmulas. Dos fórmulas para encontrar los ángulos directores. Vamos a ver, me enfoco en las fórmulas. Tengo que siempre enfocarme en las fórmulas. A ver si tengo todos los datos para poder resolver. Si no, ¿cómo resuelvo? ¿Ya? Entonces, miren, si me doy cuenta, a ver, alfa es lo que tengo que encontrar. El módulo, ¿lo tengo? Sí lo tengo, aquí está. Está en las dos fórmulas. Lo que no tengo, jóvenes, y lo que vamos a encontrar es componentes en X y componentes en Y. Como ustedes pueden darse cuenta, no existe. En el ejercicio anterior sí existía porque estaba en coordenadas rectangulares, pero aquí no. Entonces, tengo que encontrar. ¿Existen fórmulas para encontrar eso? Sí. Q de X es igual, o en este caso, la componente en X es igual al ángulo de este vector por el coseno de teta. Teta es este ángulo. ¿Sí? Y Q de Y
La componente en Y es igual al módulo en cambio, por el seno. Esto ya vimos ahí en la parte teórica. Esas fórmulas de ahí. Por el seno. Miren, son dos fórmulas. ¿Ya? Dos fórmulas que tengo que encontrar. Primero, entonces, tengo que encontrar esto para continuar, para realizar el ejercicio. Y luego, el segundo, me toca reemplazar esto de aquí. ¿Ya? Entonces, miren, tengo todo. Tengo datos y tengo fórmulas. Vamos a la solución. ¿Sí? A ver, solamente voy a ponerlo al vector acá abajo, para no estarlo recordando luego, que sería 40 newtons, 220 grados. Listo. Quito esta parte de aquí, de los datos, y vamos con la solución. Solución. Vamos a encontrar primero Q de X, que es la componente en X. Q es igual a 40 por el seno, perdón, por el coseno. ¿Cuánto valía teta? 220. 220 grados. Si yo hago coseno de 220 y multiplico por 40, ¿cuánto nos sale? ¿Te sale esto? 30,64. Ya, entonces me queda, recordarán los signos, no se vayan a olvidar de los signos. Menos 30,6, lo voy a dejar con un decimal. Q de Y es igual a 40 por el seno de 220 grados. Primero seno de 220 y luego multiplico por 40. En su calculadora ustedes van a tener este número. Menos 25.7. No, ¿Sí? Yes. Ya, menos 25.7, así como le salió en su calculadora. Ya, miren. Tengo componente en X y tengo componente en Y. Listo. Para realizarlas, solamente reemplazo en estas fórmulas, en las dos de aquí, y listo. Y encuentro lo que me pide el ejercicio. Quito esto de aquí. La pizarra es muy pequeña, lastimosamente, para estos ejercicios. Estos ejercicios necesitan una pizarra siquiera de unos 10 metros. A ver, entonces, coseno de alfa es igual a Q de X. Q de X es igual a menos 30. Ya voy reemplazando. Sobre 6. Y el módulo, que es 40. Si ustedes sacan esto, despejan, ¿no es cierto? Alfa, esto es coseno a la inversa de menos 1, ¿no es cierto? De menos 30.6 sobre 40. Si sacan esto en su calculadora, les va a salir que alfa es igual a 140 grados. ¿Ya? No se pasa de 180, estoy haciéndolo bien. Primera respuesta. Vamos con el otro, con beta. Coseno de beta es igual, en cambio me salió Q de Y menos 25.7 sobre 40 otra vez. Si despejan todo esto, ¿no es cierto? Coseno a la inversa y primero sacan la fracción, luego coseno a la inversa de esa fracción del resultado, les va a salir que beta es igual a 130. Listo. Ahí están los dos resultados y lo que me pedía el ejercicio. ¿Preguntas, jóvenes, del ejercicio? Esto de aquí es matemática nada más. ¿Ya? Entonces, simplemente solo sacan esta partecita de aquí y les va a salir el resultado. No creo que no hay preguntas. No hay ninguna pregunta. Vamos a pasar acá la diapositiva. Lastimosamente, por el tiempo, vamos a quedar ahí con los ejercicios. El tercero, igualmente, como ustedes ven, solamente estamos tratando con vectores de forma geográfica nada más. Es lo mismo que acá, ¿no es cierto? La tarea. Estoy pasándoles ahorita un nuevo archivo. Por favor, me informan si lo están observando. sí, Lisa. Ya. Ya saben, la tarea, aquí está. En primer punto, ustedes van a investigar sobre las diferentes clases de vectores. Existen varias clases de vectores. Les iba a traer esta tarde, pero ustedes van a investigar. Y van a realizar ejemplos con cada una de estas clases de vectores. Esos ejemplos tienen que ser donde intervengan fenómenos físicos. No vayan a traer ejemplos de matemáticas. No tienen nada que ver. Sino, como estamos viendo física superior, entonces tienen que intervenir fenómenos físicos. Entonces,
esas clases de vectores las van ustedes a consultar y las van a poner aquí. En el segundo punto van a hacer ustedes todos estos ejercicios con los que hemos tratado en esta tarde. Recuerden que son 6 fórmulas que hemos visto hoy día y esas 6 fórmulas se ponen en práctica aquí. ¿Sí? Entonces ustedes pueden resolver cualquier sistema o cualquier vector que estamos viendo aquí. Esos jóvenes van a realizar en esta semana. ¿Sí? En esta semana van a realizar eso y todo eso, ya saben, archivarlo en su portafolio. Esos jóvenes les he traído en esta clase del día de hoy. ¿Ya? Voy a quitar esto. Les pregunto si tienen alguna inquietud otra vez. Voy a descargar hasta eso la lista de asistencia. Ya, no hay ninguna inquietud, entonces me parece que está todo claro. Jóvenes, de mi parte, que tengan una excelente tarde. Cuídense. Un abrazo a la distancia. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Luego, Licen.